es una niña y el hombre, además de ser escritor, fue lógico y fotógrafo, o sea que escribía, pensaba, pero también miraba. Ella es Alicia, el personaje más lúcido y lúdico de la literatura. Él, Lewis Carroll, un escritor que le cambió las reglas a la ficción en el siglo XIX. Pero ¿quién era realmente Alicia? ¿La pequeña y real Alice Liddell o el invento de Lewis Carroll que amaba la infancia? Vamos a conocerla junto a dos poetas que la leyeron mucho y quizás se cuelen también en este programa: el sombrerero loco, el conejo y el gato. Alicia es un personaje creado para una niña homónima, pero también para indagar en los bordes de lo real, donde yace el misterio y la amenaza. Carroll, autor de libros de matemática y lógica, con Alicia ingresó en el bosque del lenguaje para desentrañar el misterio del sueño. Él mismo lo decía: la heroína de mi historia pasa una hora bajo tierra donde encuentra pájaros y bestias dotados de lenguaje. Toda la trama es un sueño que no deseo revelar hasta el final. Ariel, ¿qué te parece que inventó Carroll? Creando esta pequeña niña que no sabemos si es malhumorada, perversa, curiosa, divertida. Por un lado, la primera lectura sería la lectura que tiene que ver con la reflexión lógica, digamos, que supone este personaje, y lo que sería, más que una reflexión lógica aplicada. Es decir, muchos de los párrafos sobre los que se ha concentrado la lectura de Alicia tienen que ver con cómo es posible pensar problemas como la identidad para un cuerpo que está en perpetuo cambio. Claro. Cómo es posible pensar la realidad si en realidad nuestra materia, la materia de la cual estamos constituidos, son puros sueños. Es decir, es un personaje que trata de sumergirse y al mismo tiempo, de hecho, se sumerge en el mundo de la lógica y al mismo tiempo ese mundo de la lógica parece como un mundo completamente enigmático, completamente delirante, justamente sería lo contrario de la lógica, y completamente indescifrable para una niña. Pero igualmente es solo desde la lógica que puede aparecer este delirio. No hay conocimiento, como por ejemplo el conocimiento de la lógica, que no tenga al mismo tiempo un campo oscuro, un campo a ser resuelto, un campo que no se conoce, sino no sería un conocimiento verdaderamente científico. De modo tal que entonces lo que muestra sería como esa oscuridad, esa opacidad que tiene todo conocimiento, sobre la cual se puede pensar la posibilidad de una revelación. Lewis Carroll, cuyo verdadero nombre era Charles Ludwig Lodson, nació el 27 de enero de 1832 en Cheshire, Inglaterra, de donde también es oriundo el famoso gato de Alicia. Estudió matemáticas en el Christ Church College de Oxford. Allí conoció a Henry Liddell, decano de dicha institución, pero sobre todo, padre de la verdadera niña Alicia, a quien Lewis Carroll le inventó las historias del País de las Maravillas mientras iban de excursión por el río Támesis junto con sus hermanas Edith y Lorina. También ellas fueron modelos de las fotografías de muchachas entre cándidas y desafiantes que Lewis Carroll solía retratar. You were looking for someone to keep you warm, you found me. You were looking for someone to dry your tears, you found me. You were looking for someone to not be alone, you found me.
Alicia es como un personaje de todos, es decir, cada uno la hace suya. Me gustaría saber cómo es tu Alicia. Bueno, mi Alicia supongo que no es tan diferente de la Alicia del libro, dado que el libro, para mí es el libro cuando lo leo, con lo cual ese libro, digamos, tiene mi Alicia. Supongo que en realidad eso es como un efecto de lectura que nos pasa a todos. Creemos que es para nosotros, digamos. Es que es para nosotros, digamos, y eso es lo que tiene como de devoradora la lectura, digamos, que nos está dirigida completamente. Digamos, es como una chica con cierto orden, digamos, o emisaria de cierto orden en un mundo que está como patas para arriba, y en realidad ahí no cuadra y entonces tampoco se siente tan cómoda, digamos, en ese papel de tener que poner orden. Ella en un punto es la persona más racional en un mundo de animales locos, y se tiene que acomodar a eso, digamos, con gusto y con disgusto. Con mal humor también. Con mal humor también. Yo creo que lo que más la incomoda es la injusticia. Eso me gusta, digamos, porque me parece que Alicia se pone así como contrariada o más insolente. Viste que siempre como que guarda las formas, es como la perfecta niña victoriana y está muy bien educada y trata a las criaturas, viste, de un gusano, no sé, a un flamenco, digamos, los trata como con reverencia a todos y está encantada de conocerlos, pero en cuanto sucede alguna clase de injusticia o de abuso, enseguida se pone medio guerrera y trata de acomodar las cosas y aclararlas, ¿no? A veces uno se olvida o directamente hay ediciones que no traen el primer poema de esta historia, que es en realidad una explicación o una dedicatoria, porque es un poema donde Lewis Carroll cuenta, sintetiza cómo escribió esta historia, por qué las niñas le pedían que le contara todo el tiempo y que les repitiera una y otra vez las mismas aventuras. Por eso me gustaría compartirlo porque es un hermosísimo poema de Lewis Carroll que antecede a Alicia en el País de las Maravillas. En plena tarde dorada, muy lentamente nos deslizamos, porque nuestros remos con poca habilidad son manejados por pequeños brazos, mientras pequeñas manos en vano pretenden guiar nuestro derrotero. Ah, las tres crueles, a semejante hora, bajo este cielo propicio al ensueño, pedir un cuento, cuando la brisa no alcanza a agitar la pluma más leve. Pero ¿qué puede hacer una pobre voz contra tres lenguas aliadas? Lo que quizás es maravilloso de esta historia es que en toda esta especie de esquema de conocimiento, la protagonista es una niña. Sí, es una niña, pero también es una niña extraña, digamos. O sea, no es una... no el candor de la infancia. Exactamente, digamos. No tiene ni el candor de la infancia, ni tiene la felicidad que supone la infancia, en el sentido de que no tiene la hipocresía que también supone la infancia, y no tiene lo que Deleuze llamaría la infantilización de la infancia. Es decir, es un personaje que está sometido a una serie de reglas continuas, y en ese sentido sí uno podría decir se parece a un niño, pero al mismo tiempo las observa esas reglas como si fuera una persona adulta y entonces las rechaza, las revierte, trata de transformarlas, no las soporta, se confunde en ese mundo. Estamos en este territorio que es el sueño de una persona. En el sueño de esta persona lo que aparece es básicamente monstruos. Esos monstruos tienen sin duda la forma de un resto diurno histórico que hay en ese personaje, que son todas las formas de la opresión,
que tienen que ver con el conocimiento, con el saber, con el poder, la opresión de la edad. O sea, no hay espacio que ocupe a Alicia en el País de las Maravillas, y ella trata de ocupar todos los espacios, justamente en donde no sea finalmente histerizada, es decir, donde no sea violentada en su condición. La pesadilla es también una forma de modular la amenaza de la realidad y la insatisfacción. Por otra parte, el absurdo o el disparate permite transitar por lo imposible. Las palabras se retuercen para estrujar el sentido. Pero hay algo interesante, porque la injusticia es acá, me parece, la injusticia de las palabras. Es que todo sucede en las palabras, digamos, en Alicia. Casi que Alicia es el libro, digamos, de las palabras mágicas. Y es como, en realidad las palabras hacen realidades, literalmente, en Alicia, ¿no? Claro. Entonces, todo sucede al nivel de las palabras y es tan vertiginoso todo eso que sucede. Y además el discurso, digamos, cuando lees a Alicia, digamos, es un libro casi verborrágico, te lleva en las narices desde que entras, así como el conejo, digamos, cuando lo seguís, te lleva en las narices y te mete inmediatamente en su mundo. No hay posibilidad de duda, digamos, en ningún momento decís que estoy leyendo, qué es esto, por qué hay animales, por qué las cosas hablan, por qué sucede todo esto tan anómalo constantemente. Lo das como lo real. Sí. Y creo que tiene que ver con esa fuerza de la prosa de Carroll, ¿viste? Que es imbatible. Durante un tiempo, la oruga y Alicia se miraron en silencio. Por fin, la oruga se sacó el narguile de la boca y le habló con voz lánguida y soñolienta. ¿Quién eres? No era un comienzo demasiado alentador. Alicia contestó bastante intimidada. Yo ya ni sé quién soy. Al menos sabía quién era cuando me levanté por la mañana, pero he cambiado tantas veces desde entonces. ¿Eso qué quiere decir?, preguntó severa la oruga. Explícate. Me temo no poder explicarme, contestó Alicia, porque, como usted ve, yo no soy yo misma. No veo, dijo la oruga. Lamento no poder explicárselo con más claridad, respondió Alicia muy cortésmente, porque, para empezar, ni siquiera puedo entenderlo yo misma. Eso de tener varios tamaños en un mismo día es muy complicado. No lo es, dijo la oruga. Bueno, a lo mejor usted todavía no pasó por eso, pero cuando tenga que transformarse en crisálida algún día le va a pasar, ¿sabe? Y poco después en mariposa. Se va a sentir medio rara, ¿no cree? Para nada, respondió la oruga. Los animales en esta historia en realidad no son una mera representación de lo humano o de valores humanos. Tienen algo del dibujo, incluso de lo apurado y lo incompleto del dibujo infantil. Por eso el famoso gato que aparece y desaparece con esa especie de sonrisa beata, o el conejo que anda con el reloj, o la oruga fumadora, son animales que tienen mucho de trazo, pero también de lógica y, por supuesto, de humano, finalmente. ¿Es Alicia el sueño de un hombre? Fue el sueño de Lewis Carroll y lo fue en muchos sentidos, digamos. Uno de ellos sería el de pensar esta novela desde la perspectiva de la pedofilia, sobre la cual también han corrido ríos de tinta, ¿no? Lewis Carroll, efectivamente, digamos, todos conocemos las fotos de las niñas sobre las cuales él tenía obsesión. También conocemos ese tipo de obsesión rara que es el de mostrar niños que nunca son felices. Es decir,
los niños las niñas sobre todo, en las fotografías de Lewis Carroll, estén vestidos, disfrazados o desnudos, siempre tienen el aspecto de estar violentados por la fotografía. Y la historia de Alicia, en el sentido de la pequeña Alicia real, a quien Lewis Carroll le contaba estas historias, digamos, ¿cómo te parece que él generó este personaje? En realidad él salió una tarde de paseo con las hermanas Little, con Alicia y sus dos hermanas. Le pedían a él que contara algún cuento. Y creo que él dijo algo así como, más por no saber decir que por tener algo que contar, empecé a inventar una historia. Y la improvisó oralmente y las chicas quedaron encantadas. Y entonces luego Alicia le pidió a él que la pusiera por escrito. Él la escribió, le agregó cosas y le hizo como una edición casera. La ilustró incluso de su propia mano y se lo regaló para la Navidad siguiente de ese mismo año a Alicia. En 1866 aparecería por primera vez la edición formal de Alicia en el País de las Maravillas, con las célebres ilustraciones de John Tenniel, dibujante de la revista Punch y de los animales fantásticos de la fábula de Esopo. Ahora vos estás resaltando mucho dentro de lo que es el personaje de Alicia, la cuestión de la ley, del juez, y no tanto énfasis en el juego, en la lengua disparatada, en ciertos saltos de sentido. ¿Eso no es Alicia también? Uno puede divertirse mucho leyendo Alicia. Los personajes de Alicia, ninguno de ellos se divierte. Todos ellos sufren de algún modo. No hay un personaje feliz en Alicia en el País de las Maravillas, como lo hay en general en la literatura infantil. De ahí que su lugar en la literatura infantil esté un poco en entredicho. Es decir, ¿es Alicia en el País de las Maravillas parte de la literatura infantil? Es un escollo. Es un problema, digamos, porque pensado desde la perspectiva de aquello que uno querría darle a un chico cuando lee, que es un universo de fantasías y de posibilidades, Alicia es un poco resistente a eso. Es decir, es un libro donde los personajes se enfrentan con problemas que son absolutamente metafísicos, lógicos, matemáticos o lingüísticos, y ninguno de ellos tiene solución. El juego del lenguaje de Carroll es algo serio. Se ubica en una época que cambia de valores y creencias. La retórica se altera porque las relaciones son distintas. Alicia te acompañó ¿desde cuándo? Porque viste que hay como momentos de lectura de este personaje. No sé si a vos te pasó, pero yo cuando lo leí de chica me resultó muy antipático y hasta me produjo una sensación de inquietud y de no lo quiero ahora, no lo quiero ahora. Sí, bueno, a mí me pasó algo parecido, pues yo creo que no leí Alicia en el País de las Maravillas en la infancia, creo que lo leí por primera vez cuando era adolescente o algo así. Me molestó, me pareció como petulante, sabionda, me incomodó, tipo esa niña con ese vestidito. No me gustó nada, o sea, me gustaron los animales, lo que siempre me gusta, digamos, me gustaron los animales, la locura, digamos, cosas que me gustan leer, esa cosa así como así fantástica, completamente fantástica. Pero el personaje de ella me resultó insoportable. Y en realidad creo que fue muchos años después, ya siendo una persona adulta o pretendiendo, que volví a leerlo y ahí sí me cautivó. Creo que fue como a los 20 y pico, 30 años que lo empecé, que lo leí como 3 veces seguidas, o sea, me dio como una fiebre y no quería salir del libro.
Alicia es un personaje que es sometido a un mundo de juicios absolutos. Las cosas son y no son y nunca están hechas para ella. Y ella sobre todo tiene que mostrar su disconformidad, su locura, su histeria, su falta de adecuación. Y tiene que responder. Y tiene que responder. Para avanzar. Exacto. Y uno podría unir ese momento de que ella está totalmente, todo el tiempo juzgando y siendo juzgada con la idea bíblica de el hombre que aprende en el paraíso cómo nombrar al mundo, pero en el momento en el que conoce el juicio, entonces Dios le dice, bueno, el juicio no es para el paraíso, el juicio es para irte del paraíso. Claro, tómatelas. Dios no había juzgado, Dios había creado con el lenguaje y el hombre había aprendido eso, ¿no? Dice Benjamin, por ejemplo. Había aprendido eso, que es el lenguaje sirve para crear. Por otra parte, el lenguaje, cuando es usado para juzgar, lo único que dice es, hemos perdido el paraíso. ¿El lenguaje que se usa en Alicia está, digamos, pensado para jugar o para juzgar? Bueno, es un lenguaje que sirve para juzgar en el interior de la novela, pero mientras tanto nosotros nos divertimos. Ese es uno de los rasgos más importantes de la novela, que es la novela Alicia en el País de las Maravillas, uno podría decir, es una novela llena de felicidad, pero a expensas del sufrimiento del personaje. Es decir, nosotros nos divertimos, pero Lewis Carroll nos pone en una posición que es un poco perversa, que es la de decir, bueno, esto es muy divertido justamente porque hay una persona que sufre. Con respecto a tu creación poética, digamos, a tu juego de palabras y construcciones, ¿te llegó Alicia por algún lado? ¿O el conejo? ¿O la oruga? Bueno, no sé si por el lado de la poesía o algo por el estilo. En todo caso, en la medida en que sí creo que tengo como una sensibilidad al lenguaje, digamos, o es algo que me interesa, en realidad, y es algo que noto todo el tiempo en toda situación, no solo en los libros, digamos, cuando estoy en la calle, escucho a la gente o escucho algo al pasar y inmediatamente registro, digamos, qué tipo de lenguaje está jugando y en qué contexto está jugando y me puedo reír de eso o puedo pensar cosas insólitas. En ese sentido es pasto para pastar, o sea, digamos, cada personaje tiene como su estilo discursivo, ciertas palabras, su manera de decir, su manera de obrar a partir de lo que dice, incluso contradiciendo en los hechos lo que se dice, pero en ese sentido es genial. Sí, además es como un pasaporte para soportar la vida. Sí, totalmente. Bueno, para eso es la literatura, en realidad. Alicia, desde la literatura, nos permite vivir en un mundo tan maravilloso como inexplicable.